a la prueba, está más o menos exigiendo, ¿cierto?, ese estándar probatorio propio del juicio oral. Y eso no es así. Digo esto porque se difundió de una u otra manera, en el sentido de una perfección valorativa, motivacional respecto a la prueba. Mucho cuidado. El término prueba admite acepciones restringidas o amplias. Y no cabe duda de la lectura íntegra del tribunal, de la sentencia del tribunal, que la concepción que está asumiendo es amplia. Para comprender dentro de ello, obviamente, lo que son los elementos de convicción y los elementos de prueba. Elementos de convicción que son producto de los actos de investigación y elementos de prueba que son producto de los actos de prueba. Pero a fin de cuentas, información. Eso es, información, nada más. Entonces, esas perspectivas sesgadas, en el sentido de considerar que el tribunal se ha excedido, pues, en efecto, están tratando de realizar una distorsión, tratando de restringir el concepto, el término de prueba solamente a lo que supone precisamente su producción en el plenario, en el escenario oral. Y eso no es así. Está clarísimo. Se refiere a prueba en un concepto amplio, en el sentido de información. Y acá es importante también destacar dos puntos que tienen que ver precisamente con el objeto de lo que puede ser, de lo que va a ser una audiencia incidental como la prisión preventiva, y el objeto de lo que va a ser objeto en una audiencia del plenario. Son dos objetos diferentes. Si hablamos de una audiencia oral, de un juicio oral, de un plenario, no hay duda que el objeto, ¿cierto?, va a ser precisamente el examen y el contraexamen directamente de las fuentes de prueba. Son las fuentes de prueba que están en el plenario. Son las fuentes de prueba que están produciendo información al calor del examen y el contraexamen. Y es un contradictorio pleno. Pero cuando hablamos de una audiencia incidental de prisión preventiva, no estamos hablando de fuentes de prueba directas que están en el escenario de la audiencia, sino simplemente de lo que en términos generales se denominaría prueba de referencia. Son los recaudos, nada más. Son lo que aparece en los documentos, nada más. No es el perito, no es el testigo, sino solamente es el contenido. De tal manera que no podemos de ninguna manera afirmar que, pues, sus objetos son similares. De hecho, en cualidad, la información que se produce en el contexto del juicio oral es para emitir un juicio de fundabilidad, absolviendo o condenando. Pero la información que se va a debatir en el escenario de la audiencia de prisión preventiva es solo elementos de referencia, elementos condicionales. En cualquiera de los dos casos se tiene que generar un contradictorio pleno, pero de acuerdo a la naturaleza de su objeto. Porque hay quienes sostienen que el contradictorio pleno solamente se va a producir en el plenario del juicio oral. Claro, se va a producir, pero de acuerdo a su objeto, considerando las fuentes. Pero en el escenario de una audiencia incidental como de la prisión preventiva, se tiene que generar también un contradictorio pleno, pero conforme a la naturaleza de esos elementos de referencia. Esto es importante de destacar, porque precisamente se habla de los primeros recaudos, ¿cierto?, de donde van a emerger los elementos de convicción, y aparece acá un tema muy importante. Esos elementos de convicción solamente van a corresponder a esa pretensión coercitiva, pretensión cautelar del Ministerio Público. O esos elementos de convicción corresponderán también a la hipótesis defensiva. Si estamos hablando de los primeros recaudos y hacemos una lectura atenta del artículo 268, no hace ninguna diferencia, porque no lo tenía que hacer. Estamos haciendo, en todo caso, referencia a elementos de convicción que fluyen, que emergen de los primeros recaudos, propuestos por el Ministerio Público o propuestos por la defensa. No hay forma de hacer una interpretación restrictiva, en el sentido de solamente habilitar el contradictorio respecto de los elementos de convicción que presenta el Ministerio Público. Esa es una tesis unilateral, sesgada, porque ¿qué contradictorio se podría generar si eventualmente quien está habilitado para incorporar información solamente es el Ministerio Público? ¿Y qué hay de la defensa? La defensa no tendría esa posibilidad de presentar, de postular elementos de convicción con los recaudos que seguramente en ese momento está presentando. Y acá, felizmente, el Tribunal Constitucional ha sentado una posición clara. Tenemos una pretensión cautelar y tenemos una pretensión libertaria, donde la consecuencia jurídica obviamente va a ser bastante gravosa.
y por tanto hay necesidad de debatir los elementos de convicción de los recaudos, de cualquiera de las dos partes procesales. No se trata de que la defensa solamente pueda generar un contradictorio respecto de los recaudos. Sería un contradictorio formal. Estos son los recaudos que presenta el Ministerio Público, sobre eso genera contradicción. Sino que también tendría que haber la posibilidad de que la defensa postule, obviamente, los elementos de convicción que atiendan a su pretensión libertaria. Ese es un tema clave. Creemos nosotros que en este caso el Tribunal Constitucional por lo menos ha definido esa situación de la forma como debe configurarse el contradictorio en una audiencia de prisión preventiva. Otro punto muy interesante que se plantea en esta sentencia es el referido a la prueba irregular, prueba ilícita en la audiencia de prisión preventiva. Es a propósito de los audios. Y el problema que se presenta, y me voy a referir de manera general, es que en un caso cualquiera, en un caso ordinario con flagrancia delictiva, el primer escenario judicial donde se va a discutir precisamente esos elementos conviccionales es la audiencia de prisión preventiva. ¿Y qué pasa en aquellos supuestos donde pues, esos elementos de convicción podrían haber sido sembrados? Como de hecho, institucionalmente o soterradamente es así. ¿Qué pasaría con aquellas incautaciones que han tenido como presupuesto la afectación de la libertad? Una detención ilegal, una detención arbitraria. ¿En qué momento se va a discutir la irregularidad o ilegitimidad de ese arsenal probatorio? Es decir, ¿tendremos que esperar otra audiencia, una tutela de derechos para recién discutir ello y excluir ese material probatorio? Sería muy tarde. Es obvio que en esos supuestos la única posibilidad que tiene la defensa para cuestionar la ilegitimidad o irregularidad de esa información es la audiencia de prisión preventiva. Siempre de manera general, está regulado normativamente la audiencia de control de detención. Eso es cierto. Pero sin embargo, culturalmente, todavía ese paradigma no enciende en la cabeza de los fiscales ni de los operadores jurisdiccionales. Porque asumen que la audiencia de control de detención solamente son para aquellos supuestos donde llega una detención judicial preliminar. Cuando en realidad, conforme al diseño normativo, la audiencia de control de detención es un imperativo constitucional. ¿Para qué poner a disposición una persona antes, en 24 horas, y ahora en 48 horas? ¿Para qué? ¿Para, a través de un decreto, depositarlo en el calabozo judicial? ¿Para que transcurrió 48 horas, las 48 o 96 horas, recién asista a una audiencia de prisión preventiva? Por lo menos si se configuraría esa audiencia de control de detención, habría la posibilidad de que uno de los objetos sea precisamente verificar la regularidad o la ilegitimidad de esa información. Con ese panorama general, entremos a evaluar el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional. Se cuestiona en el seno de la audiencia precisamente la irregularidad o la ilegitimidad de los videos. ¿Qué otra posibilidad habría? ¿Dónde podría evaluarse? Si el Ministerio Público lo está postulando, obviamente, en la audiencia, y esto no ha sido objeto de un reconocimiento conforme a las pautas normativas del Código Procesal Penal, era obvio que el escenario donde se tenía que discutir y cuestionar la ilegitimidad era la audiencia de prisión preventiva. No había otro. Y sobre todo por la consecuencia bastante gravosa. No se podía recurrir a una más o menos justificación procedimental en el sentido de que este escenario cautelar no tiene como objeto discutir el problema de la ilegitimidad de la prueba. No, pues. Porque acá más bien ya se está utilizando esa información, ¿cierto? Sin permitirles cuestionar su ilegitimidad y con ello dictar una prisión preventiva. No hay duda. Una audiencia de prisión preventiva, precisamente por su fuerte contenido y la consecuencia tan gravosa, hace de que se tenga que discutir la legitimidad o ilegitimidad de esos elementos de convicción. Es un acierto, por tanto, del Tribunal Constitucional señalar que en ese contexto de la audiencia de prisión preventiva sí se puede discutir. Y es una de las formas como se materializa el contradictorio. Otro de los problemas, pero bastante interesantes, es el referido al peligro procesal. Y acá utilicemos un poco las categorías del derecho penal material cuando se habla del peligro abstracto y el peligro concreto, ¿cierto? Y nos vamos a quedar, pero con diferente contenido, para seguir la pauta que señala el Tribunal Constitucional en el sentido que el peligro procesal es un peligro
concreto, es un peligro especificado, es un peligro, ¿cierto?, que tiene la carga argumentativa en clave preventiva. Así, por ejemplo, si se está afirmando que una de las razones por las que, pues, uno de los procesados resistiría peligrosidad procesal es porque falseó su puño gráfico, habría que preguntarse de qué manera, encerrando a esta persona, vamos a lograr que esta persona no siga falseando su puño gráfico. Salvo que interpretemos que este es un argumento de castigo, un argumento punitivo, o con la terminología de criterio punitivo que dice el Tribunal Constitucional. Entonces sí tendría razón de ser, pues, como has falseado tu puño gráfico, entonces te sanciono con la prisión preventiva. Pero con ello se desnaturaliza, se pervierte completamente la naturaleza preventiva de esta medida coercitiva. Los argumentos punitivos, los argumentos o los criterios punitivos deben ser excluidos completamente, porque si se va a hablar de un peligro concreto, es un peligro siempre en el contexto del proceso y atendiendo a las particularidades de la persona, y no como una suerte, ¿cierto?, mirando para atrás como castigo, como sanción. Por lo menos en la doctrina comparada es clarísimo el tema de que el peligro de obstaculización u obstrucción debe estar referenciado siempre a un acto de investigación en concreto, y precisamente la argumentación reforzada debe estar en, primero, identificar precisamente cuál es ese acto de investigación que eventualmente peligraría en su realización si es que esta persona está con comparecencia con correcciones. Es motivación reforzada, es motivación cualificada, y por tanto que señalen, pues, cuál es ese acto de investigación, que señalen por qué consideran que hay un peligro concreto, que señalen cómo así esta persona en libertad podría afectar la producción de esa información. Entonces, el tribunal, y en esto es muy destacable particularmente desde mi percepción, el haber considerado cuál es la tesitura de la argumentación en las prisiones preventivas para el tema de la peligrosidad procesal. Porque precisamente este es el escenario donde abunda un conjunto de argumentación. Porque tiene plata, peligro procesal. Porque no tiene plata, peligro procesal. Porque tiene familia, o porque no tiene familia, peligro procesal. No, esas perspectivas básicamente descriptivas no sirven, porque eluden el tema central. Obstaculización, en el caso del peligro procesal, en esa perspectiva siempre tiene que ser de manera concreta, siempre específica. Y cuando se habla del peligro de fuga, también tiene que estar referenciada a situaciones concretas de peligrosidad para ese proceso. Si es que de pronto solamente se hace una afirmación genérica en el sentido de que por pertenecer a una organización criminal ya esta persona es peligrosa procesalmente, hay problemas. Hay problemas. Porque si bien es cierto, la normativa del Código Procesal señala expresamente que, pues, la pertenencia a una organización criminal sería un factor que configuraría un peligro procesal, pero aquí hay que tener mucho cuidado. No es la referencia meramente nominal. Primero, la referencia es decir que pertenece a una organización criminal y fundamentada a veces en una suerte de organigrama. Eso es solamente referencial, porque hay que atender primero a que la imputación de pertenencia a una organización criminal tiene que estar presentada como tal. Es decir, aparece imputándose a esa persona respecto de quién está requiriendo la prisión preventiva su pertenencia a la organización criminal. Segundo lugar, ¿cuál es el rol de ese imputado en esa empresa criminal, en esa organización criminal? Y tercero, si tiene la potencialidad o la idoneidad suficiente precisamente para generar ese peligro procesal. Si es que no se configura ello como tal y solamente se etiqueta el tema de la pertenencia a una organización criminal, no cabe duda, se está vaciando de contenido esa exigencia de motivación reforzada. Entonces, ese peligro de fuga no es una cuestión solamente de hacer referencia de manera genérica o nominal a la organización criminal, o en todo caso hacer estimaciones muy genéricas en el sentido que, como en un anterior proceso, esta persona habría, ¿cierto?, uno de los imputados habría pretendido comprar testigos, y testigos identificados incluso en ese proceso, y hacer una estimación genérica en este proceso y decir, aquí también podría comprar testigos. ¿A qué testigos? ¿Qué actos más o menos de aproximación para torcer la veracidad de la versión de algún testigo en particular? Es decir, solamente de manera genérica. Es clarísimo que esa forma de presentar argumentaciones generales hace difuso y siempre se va construyendo en clave punitiva, en clave de castigo.
Finalmente, hay un tema muy importante que es el relacionado a la mala justificación o a la falsa justificación. El Ministerio Público tiene el deber de la carga de la prueba, de las proporciones fácticas que configuran la estructura de la imputación. Eso es claro. Pero luego tenemos el problema de ¿qué hacemos con la declaración del imputado? El imputado, pues, está obligado a confesar, a colaborar con la justicia. Esa es una perspectiva no procesal. Entendamos claramente que una configuración procesal supone tener una pretensión y una oposición o resistencia. Y la forma como el imputado pueda oponerse o resistir, declarando incoherentemente, eventualmente falseando información, guardando silencio, es problema del imputado. Eso en absoluto enerva el deber de la carga del Ministerio Público. El imputado puede decir A, al día siguiente puede decir B. Eso en absoluto enerva ese deber de la carga del Ministerio Público. Por tanto, y esto es un acierto también en la sentencia del Tribunal Constitucional, en señalar que precisamente las declaraciones en resistencia o en oposición de la defensa no pueden ser considerados como una suerte de obstaculización, como una suerte de obstrucción a la persecución punitiva. Porque es claro que en esta clave procesal acá tenemos al imputado y el que se defienda como quiera, afirmando, negando, diciendo, entrando en contradicciones. No interesa. Lo que queremos es que esa estructura procesal como tal presente una pretensión penal y una resistencia, pero que lo que vaya a decir el imputado es pues por su defensa y no puede alimentar en absoluto los elementos de convicción para considerar con ello una peligrosidad procesal. Por lo menos esos son los aspectos más relevantes que en mi consideración estimo que van a modelar y generar un paradigma de retorno, obviamente, a una perspectiva procesal de la prisión preventiva, siempre en clave preventiva. Muchas gracias, doctor Sergio Mendoza. La palabra al doctor César Azabache. Gracias. ¿Funciona este? Veamos si funciona. Muchas gracias, buenas noches con todos, profesores, asistentes. Tal vez voy a tratar de seguir la pauta del juez Celis y voy a tratar de irme por los bordes de su presentación, ¿no? Tal vez valga la pena intentar ubicar la sentencia que tenemos que comentar en el contexto del significado del caso, ¿no? Creo que una pregunta previa que podría permitir abordar ese comentario que hacía Arsenio al principio sobre si esta es o no una de las más importantes sentencias de los últimos tiempos, tenga que pasar por primero tratar de establecer qué cosa significa el caso Humala Heredia en el contexto de las discusiones que estamos teniendo en tiempos recientes, ¿no? Yo no estoy seguro que sepamos todos qué estamos haciendo con el debate y confieso no estar seguro de que podamos hacernos cargo de las consecuencias de las decisiones que estamos tomando como comunidad y como sistema legal respecto a las cosas que estamos diciendo en conjunto, ¿no? Para comenzar, el caso se ubica en un contexto en el que las revelaciones de diciembre del año 2017 se referían a otro asunto, ¿no? Se referían a sobornos en proyectos y contratos de obras públicas. De hecho, los 29 millones originales a los que hacía referencia Jorge Barata, pero en realidad Odebrecht en las declaraciones de Washington, están concentrados en básicamente dos proyectos, dos. El Metro de Lima, el otro ni siquiera es Gasoducto del Sur, aunque parezca que el Gasoducto del Sur se esté llevando toda la atención del Estado, era las IRSA. Sumando IRSA más Metro de Lima, había 28.1 millones de los 29 revelados por Odebrecht en Washington. La pregunta siguiente: ¿dónde estaban los 900? Y si la contabilidad no me falla, los casos sobre proyectos y obras públicas en este momento están llegando alrededor o pasando los 30 millones de dólares o cerca de 35. De modo que las cifras originales de Washington están rebasadas, pero estaban rebasadas, repito, en asuntos que se referían a sobornos en proyectos y en contratos de obras públicas. A los casos vinculados a la política llegamos en una segunda derivada, ¿no? No llegamos a partir de las confesiones de Washington, llegamos porque la instalación de los casos Odebrecht se cruzó con una investigación con dos investigaciones que estaban en marcha. Las investigaciones del caso Coteva, pero esas son obras públicas, esas no son campañas. Y las investigaciones de los casos de la agenda
que no tenían mucha forma cuando comenzaron esos asuntos, ¿verdad? No tenían mucha forma. Y de hecho andan en paralelo, ¿no? Así como el Coteva está duplicado, las investigaciones alrededor de Guzmán Heredia están parcialmente duplicadas también. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Son en realidad los hechos del caso Guzmán Heredia casos vinculados al financiamiento de la política? La defensa de Humala, ahí todos respetamos si queremos, Wilfredo Pedraza, por ejemplo, lo he dicho varias veces, ahora César Nacasa que lo repite, que estos son casos sobre donaciones para campañas, y los casos sobre donaciones para campañas, ha dicho, no son delictivos, corresponden a infracciones a reglas electorales, sancionables con multa, ¿no? Sobre la base de esa afirmación, hace un par de semanas, Mauricio Mulder, con ocasión de los proyectos que ahora se están discutiendo en la Comisión de Constitución respecto a la sanción de fraudes y corrupción en campañas políticas, ha dicho que si se aprueban las leyes, que comienzan con el proyecto de Marisa Glave, pero que ya tienen un dictamen en la Comisión de Constitución un poco más alejado del proyecto original, si se aprobaran, ha dicho Mauricio Mulder en público, esos proyectos, pues entonces se confirmaría la tesis humana en el punto que no había regla delictiva antes. Entonces, en primer lugar, ¿estamos hablando en realidad de casos que comprometen donaciones para campaña? ¿Qué cosa es el caso Guzmán Heredia? ¿Qué son los 3 millones entregados en esa oficina, en la avenida Armendáriz, en condiciones de clandestinidad? Bueno, 2 millones primero, 1 después, eso no termina de estar muy claro. ¿Son un caso de corrupción? ¿Son un caso de lavado de activos? ¿Son un caso de circulación ilegal de fondos en campaña? ¿Qué cosa es la agenda de Nadine? Es la evidencia de un comportamiento posterior vinculado a la distribución, ocultamiento y reinversión de una pequeña fortuna personal, no tan pequeña, ¿no? Organizada o cooptada a partir de esas entregas de fondos. ¿Qué hace Jorge Barata cuando le entrega dinero a un candidato? ¿Financia una campaña en realidad? ¿Compra fidelidades antes que alguien que quiere entrar a la política formal logre entrar pagándole en plazas fuera del lugar en que va a ejercer el cargo, o en algunos casos, el caso Toledo, después que ha dejado de ejercerlo? ¿Cómo estamos parados desde el punto de vista del derecho penal para enfrentar situaciones de ese tipo? ¿Es un caso o son dos? Cuando hablamos de lavado de activos en el caso Guzmán Heredia, ¿estamos hablando de la recepción de los fondos que Barata entregó? ¿O estamos hablando del modo en que Heredia y Humala recircularon esos fondos después de haber sido recibidos? ¿Es lo mismo el caso de Venezuela que el caso Odebrecht en lo que se refiere a Humala y Heredia? ¿Es posible construir un caso de lavado de activos sobre la base de recepción de fondos de un Estado extranjero? ¿El principio republicano nos permite hacer eso o no? ¿Tienen en común ambos el poder trasladarse la imputación no a la recepción de los fondos, sino al modo en que se manejaron los fondos ya recibidos dentro de una suerte de economía clandestina posterior? ¿Cuánto se lava? ¿Se lava también el dinero que según la agenda de Nadine se destinó al cumpleaños de las hijas? ¿Eso también es lavar? ¿Los chocolates Godiva, famoso comprar chocolates, también es un acto de lavado de activos? ¿Cómo se reconoce al sujeto del que provienen los fondos lavados? Jorge Barata era un lavador de activos en diciembre del 2010. Pues claro, está claro que tomar contacto con alguien que se dedica a tiempo completo a la minería clandestina, o al narcotráfico, al proselitismo, o a la piratería, o la lista de un largo O. Tomar contacto con alguien que vive en la clandestinidad, alguien que está en el Keeping Act, por ejemplo, en los Estados Unidos. No tenemos Keeping Act, ¿se han dado cuenta? Nos pasamos todos los 80 discutiendo organizaciones terroristas que asumíamos implícitamente eran Sendero y el Martea. Pero cuando llegamos a discutir si Pucallacta era una organización terrorista o no, se acabó el debate. De modo que nosotros trabajamos con la prohibición de puntos de contacto con personas delincuenciales o prohibidas, sin referencia a cómo delimitamos esa prohibición. Asumimos tácitamente que los casos obvios fundan obviedades. Entonces, si alguien toma contacto con un narcotraficante que se dedica a tiempo completo al narcotráfico, pues lava activos. Y en Jorge Barata en el 2010, ¿era o no era reconocible como un sujeto lavador de activos? Porque el gran factor en discusión, intuitivamente en ese instante, tiene que ver con la existencia de la famosa división de operaciones estructuradas que se descubrió para el Perú en diciembre del 2016. Entonces, ¿cómo construimos al Jorge Barata fuente de lavado de activos a finales de 2010? Admitiendo un enorme sesgo retrospectivo que nos permite decir que, como ahora sabemos que había una lavandería, entonces todo lo que pasó antes también era lavado. Bien, yo creo que hay un montón de cosas que discutir alrededor de esta narrativa, ¿no? En lo personal yo sí creo que es un acto de lavado, pero no tengo que tener la razón, ¿no? Yo he sostenido, y todavía voy a seguir sosteniendo, que se puede reconocer a un lavador de activos cuando se cumplen, para mí, 2 indicadores fuertes de la quiebra del rol de un personaje involucrado en cualquier circuito económico regular: clandestinidad y exorbitancia.
yo sostengo, creo firmemente, que las personas tenemos el deber legal, no solo moral, de controlar las fuentes del dinero efectivo que recibimos. Hay que decir que yo estoy en contra de la circulación de dinero efectivo y de repente en esto estoy hablando de una economía que transcurrirá dentro de 50 años cuando ya no exista, pero yo creo firmemente que si una persona enfrenta a otra que porta algo así como $3 millones en una maleta y la quiere circular en condiciones de clandestinidad, pues entonces yo tengo el deber legal de preguntar de dónde viene ese dinero. Y si no hago la pregunta básica sobre de dónde viene ese dinero o por qué se me entrega en condiciones de clandestinidad, pues entonces me hago cargo de las consecuencias. Y yo creo que la regla del reconocimiento del otro como un lavador se cumple suficientemente cuando ese otro porta cantidades exorbitantes de dinero en condiciones de clandestinidad. Iván Montoya, por ejemplo, en una conversación en público me contestaba hace poco diciendo que no, que para él, y creo que Iván Montoya además no litiga, de modo que su opinión no se puede asignar a ningún ejercicio práctico de la defensa en estos casos. Yo debo decir, en estos casos, tampoco le digo, de modo que estamos más o menos en lo mismo, pero Iván Montoya, por ejemplo, decía que no, que para él el reconocimiento del otro como lavador requiere algo más que la clandestinidad y la exorbitancia. Iván decía que para él es necesario construir una regla de reconocimiento que permita vincular al otro como sujeto en actividades delictivas. Claro, ni Iván ni yo seguimos ya, creo que quien la siga tiene todo el derecho a hacerlo, pero ni Iván ni yo seguimos ya una adscripción, o adscribimos la red de lavado de activos al llamado delito precedente, ¿no? Iván y yo, creo, no sé si lo ven, ahora lo sabremos, Iván y yo andamos creyendo que esta tendencia que ha sido predominante entre nosotros hasta hace relativamente poco tiempo, en punto de definir el lavado de activos en atención al delito precedente, supone la reificación de una imaginación. Porque el delito precedente, en el momento que se lava activos, es un recuerdo. ¿Correcto? Es un recuerdo. Ningún lavador de activos se presenta ante otro y le dice: mucho gusto, mi nombre es fulano y tal, yo lavo activos. ¿No? Nadie hace eso. Y nadie que lave activos recibe fondos y le pregunta y le pasa a quien nos entrega un formulario diciéndole: dígame por favor usted en qué día, hora y fecha cometió qué crimen del que provienen estos fondos que ahora me está entregando. Eso no existe, ¿no es cierto? Y eso no existe, entre otras cosas, porque el dinero no es un billete. Si en este momento el señor Joel Segura decide robar mi celular, cosa que lo he visto tentado a hacer, entonces a partir de ese momento el celular será rastreable, ¿no? Tiene un código, tiene una serie de referencias, una ubicación satelital. Es este, el celular es este, no hay otro. El dinero no es eso, pues el dinero es un saldo neto de disponibilidad de activos, es un dato contable. De modo que no hay un billetito que se lava, ¿no es cierto? Se seca y después se entrega y entonces es lavado, ¿no? El dinero es una masa crítica de saldos contables que se mueven a través de transacciones, de modo que no hay forma de vincular el dinero a un delito precedente. Sí hay formas de establecer qué tipo de relaciones de circulación de fondos están prohibidas, y esas corresponden a la identificación o reconocimiento del otro como una fuente prohibida. Por eso los sistemas, en realidad, el americano es el primero, y además como el sistema americano siempre se teoriza mal, no se dice en voz alta, pero los sistemas a lo que avanzan, a lo que van a terminar avanzando, es a delimitar el delito de lavado de activos como un delito vinculado a la determinación de deberes especiales, de manera que se expandirán la explicitación de lo que debemos hacer cuando enfrentamos el dinero efectivo, y a la determinación de listas de personajes prohibidos en la economía, las Keeping Act expandidas a su máxima expresión, ¿no? En el derecho europeo también ya las agrupaciones terroristas se listan, ¿no? De modo que está prohibido negociar cualquier cosa con la Al-Qaeda, etcétera, 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 hasta Sendero Luminoso y el Maratea. Pero en fin, entonces hay un problema que podríamos denominar el problema del reconocimiento del otro como fuente de lavado de activos que no hemos resuelto. Digo que no hemos resuelto porque no tenemos ninguna decisión establecida en nuestro sistema legal que permita fijar los requisitos del reconocimiento del otro como fuente prohibida. El debate de agosto-octubre del año pasado sobre lavado de activos no llegó hasta aquí. El debate se agotó en debilitar o en mostrar que la teoría de la vinculación material del lavado de activos con el llamado delito precedente, reificado como cosa constante en una fotografía, no funciona. Y que, digamos, yo creo que el debate lo ganó por mayoría, pero una buena mayoría, Víctor Prado, Saldarriaga, y que en el delito de lavado de activos lo que ocurre es el reconocimiento del otro como un sujeto vinculado a actividades criminales. Lo que nos falta, y comentábamos esto con Arsenio
antes de entrar, lo que nos falta, creo yo, es un segundo pleno de la Suprema, ya que la casación del caso Maladeria fue desestimada, ya que el Constitucional decidió, a mí me parece conservador, pero totalmente explicable, decidió no entrar en el debate de los fundamentos materiales del caso. Entonces nos va a faltar otra sentencia plenaria casatoria de la Corte Suprema, en la que la Suprema nos diga finalmente cuál es el alcance de la regla del reconocimiento del otro como un sujeto lavador. ¿De acuerdo? Porque ahí hay dos opciones. O gano yo, estos debates siempre los pierdo, no sé, ¿no? O gano yo, y entonces la regla de reconocimiento se agota con la clandestinidad y la exorbitancia del dinero, o gana Montoya y todos los demás, porque en realidad soy minoría, y entonces la regla de reconocimiento necesita un algo más que habrá que especificar, que permita relacionar al otro fuente. Al final del día, el delito de lavado de activos es un delito de encuentro, donde hay un otro que da dinero y uno que lo recibe, que lo filtra. Digo, una regla de reconocimiento que permite identificar al otro como un lavador. Y luego la discusión será si Jorge Barata a finales del 2010 era ese otro o no. Es decir, si podía ser reconocido como una fuente prohibida de dinero en efectivo o no podía ser reconocido como una fuente prohibida de dinero en efectivo. Y eso es tan drástico que si la respuesta es no puede ser reconocido, esa parte del caso Maladeria se cae, señores. Se cae. Y todos los delitos construidos alrededor de la idea de Jorge Barata, fuente prohibida, se caen. Pero para llegar a ese punto del debate tenemos que enfrentarlo. Y creo, honestamente, en lo personal, que es momento de enfrentarlo y es momento de pedirle a la Corte Suprema, que repito, a mí me pareció institucionalmente incorrecto, que se escapó del debate casatorio del caso Maladeria, denegando una casación que evidentemente, desde mi punto de vista, evidentemente, tiene que admitirse, porque este caso es crítico. Bueno, pues ahora la Corte Suprema tendrá que enfrentarlo, desde mi punto de vista, en un pleno casatorio. Ponerle que el cabello al gato, porque normalmente quien pide el pleno casatorio en el Perú es el Ministerio Público, y no estoy seguro que el Ministerio Público le convenga institucionalmente enfrentarse otra vez a un debate cuando acaba de perder el Constitucional. Sin embargo, creo que el país lo necesita. Como comunidad tenemos que cerrar la discusión sobre la regla de reconocimiento del otro como fuente prohibida en materia de lavado de